nuestra exposición trata sobre la monitorización invasiva y nosotros 4 les vamos a exponer qué es y todas lo que tiene a continuación. Vamos a empezar con la definición de monitorización invasiva. Este es un conjunto de técnicas que nos ayudan para medir de forma continua y precisa por diferentes parámetros que se van a utilizar. Esto es mediante la utilización o la introducción de catéteres o algún dispositivo dentro de los vasos sanguíneos, alguna cavidad corporal o tejido. El objetivo como tal de la monitorización se deriva de varias cosas. El principal pues habla de alertarse de una condición del paciente y el nivel de monitorización en cualquier deterioro de la función medida. Pues tiene que hacer un diagnóstico muy certero y para eso es el objetivo de esta monitorización. Realizar un diagnóstico continuo y observar precozmente los cambios que pueda llegar a tener el paciente entre todas las cosas que puede llegar a observarse, y de eso deriva la siguiente. La observación de las tendencias en los parámetros ayudará a esclarecer un diagnóstico eficaz y sobre todo suficiente. Facilita la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas implementadas y así obteniendo un diagnóstico certero, pues obviamente todo lo va a facilitar y va a ser sobre todo un punto clave para el paciente y para sus diagnósticos. Bueno, vamos a empezar con el primero, que se llama método directo de Fick para la medición del gasto cardíaco. Como su nombre lo dice, pues obviamente lo que vamos a buscar es medir el gasto cardíaco, y este principio fue desarrollado por el alemán Adolfo Fick en 1870. Este se considera pues es como de referencia, o es como de las principales métodos para sacar el gasto cardíaco, porque ofrece una medición muy precisa. El principio de Fick ya lo habíamos mencionado la profa en las clases pasadas, de hecho ya lo habíamos tocado, pero lo que quiere decir el principio de Fick es que la cantidad de oxígeno consumido por el organismo pues debe ser igual a la cantidad de oxígeno extraída de la sangre mientras esta pasa por los diferentes tejidos. De una forma que lo podamos entender, se dice que el cuerpo consume pues cierta cantidad de oxígeno por minuto, y el oxígeno pues proviene de la sangre que la bombea a todo el corazón, ¿no? Y ya si conocemos cuánto oxígeno consume el organismo y cuánto oxígeno pierde la sangre al atravesar, pues podemos calcular pues lo que es el gasto cardíaco o el cuánto volumen de sangre circula en el cuerpo. Si ven en la pantalla, esa es la fórmula para sacar lo que es el gasto cardíaco. Tenemos que GC es pues el gasto cardíaco, el PO2 es el consumo de oxígeno del organismo, y está sobre el contenido de arterial de oxígeno y contenido venoso mixto de oxígeno. Esa es la fórmula para sacar pues, el gasto cardíaco. ¿Y cómo se realiza? Para realizar esta medición, pues tenemos que primero medir lo que es el consumo de oxígeno. En esto nos ayudamos por el espirómetro, que sí, ya lo habíamos visto, es la máquina donde el aire. Luego tenemos la obtención de la sangre arterial, estas son por las venas principales. Y la obtención de la sangre venosa mixta se obtiene por medio del catéter pulmonar, o mejor conocido como catéter Soundgas. Otro de los métodos que vamos a hablar es el método de dilución de colorante verde en iocianina. Este es un método en el cual, como se dice, se basa en la inyección intravenosa de un colorante que se une rápidamente a las proteínas plasmáticas y permanece dentro del compartimento vesicular hasta ser eliminado casi exclusivamente por el hígado. Como dice ahí, se introduce a base de una inyección intravenosa. ¿Para qué lo hacen? Para detectar algunos, por lo regular es más para detectar algunos tumores. Y como se puede observar en la imagen, el colorante detecta los tumores y es así el color que se puede observar, y se utiliza normalmente más para a la hora de realizar alguna operación poder extirpar el tumor. Algunos de los objetivos principales de también es medir el gasto cardíaco de la forma indirecta, determinar el volumen sanguíneo circulante, evaluar la percusión tisular, analizar la función hepática mediante la velocidad de eliminación del colorante y obtener información sobre el estado hemodinámico del paciente para apoyar el diagnóstico y seguimiento clínico. En la siguiente
Aquí vamos a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de este procedimiento. Algunas de las ventajas es de que es un método relativamente preciso y no utiliza radiación a diferencia de algunos otros procedimientos. Y el colorante tiene una vida corta, aproximadamente de entre 3 y 5 minutos. Puede repetirse varias veces durante el mismo procedimiento y tiene una baja incidencia de efectos adversos. Y algunas de las limitaciones que podemos observar de es que no debe utilizarse en pacientes con alergia al yodo o a la indocianina. Así como también tiene algunas ventajas buenas, también va a tener desventajas. Y los resultados pueden alterarse en enfermedades hepáticas graves. Como se habían mencionado antes, que es eliminado exclusivamente por el hígado, al no tener una buena, al hígado no está trabajando de manera correcta, entonces va a tener daños a futuro. Y también requiere de un equipo especializado para la detección del colorante y es un método más invasivo que otras técnicas de monitoreo no invasivas, debido a lo que había mencionado acerca del hígado. Vamos a pasar Ah, no, espera. Hay les voy a enviar un video al grupo para que puedan observar cómo se diluye o cómo se ve acerca del colorante dentro de bueno, pues no encontré un video que sea así como que muy claro acerca de cómo se diluye dentro del cuerpo, pero es un ejemplo de cómo se diluye. ¿Dónde en el grupo de entrar? Ya lo después envié. lo vemos. Ya lo envié. Ah, bien. Bueno, vamos a pasar a lo que es el método de termodilución. Este método igual es utilizado para sacar el gasto cardíaco, pero a diferencia del primero es que este método es de forma más rápida y puede ser repetible. En este caso, como su nombre lo dice, ocupamos lo que es la temperatura y la diluimos como que sustancias que vamos a ocupar. Este igual se hace mediante el catéter de la arteria pulmonar o catéter de Schwann-Gas. Y pues permite registrar lo que son los cambios de temperatura en las andetas, la inyección de pues una solución fría. Por eso, por ahí su nombre de termodilución. El fundamento del método. En este caso, el método se hace de esta manera, que se inyecta una cantidad conocida de solución fría en la circulación venosa y esta se va a mezclar con toda la sangre y va a producir pues un descenso de la temperatura. Dependiendo de lo que queramos lograr, si el gasto cardíaco es alto, pues la solución fría se va a diluir de una forma más rápida y va a ser un cambio de temperatura muy pequeño y breve. En el caso de que si el gasto cardíaco es bajo, pues la solución va a permanecer mucho más tiempo y el cambio va a ser mucho mayor y es más prolongado. Tenemos las indicaciones y contraindicaciones. Está indicado en choques sépticos, choques cardiogénicos, insuficiencia cardíaca grave, cirugías cardíacas, también hipertensión pulmonar y pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica. Y en nuestras contraindicaciones pues tenemos que tener cuidado en pacientes con trastornos graves de coagulación, también alguna infección que tenga en el origen de la inserción del catéter, también la presencia de trombos intracardíacos. Tenemos que tener en cuenta esas contraindicaciones. Vamos a otro que es análisis del contorno del pulso de la onda. Este va a ser un método de monitoreo hemodinámico que nos va a permitir estimar la forma continua del gasto cardíaco y algunos otros parámetros cardiovasculares. Este método se va a basar más por la forma de la onda y el área bajo la curva de la onda de la presión arterial. Esto va a estar para poder observar el volumen sistólico y a partir de esos datos el monitoreo va a calcular automáticamente el gasto cardíaco y algunas otras variables hemodinámicas. La siguiente, algunos de sus objetivos principales es, como habíamos dicho, estimar el gasto cardíaco de forma continua, calcular el volumen sistólico, también evaluar la respuesta del paciente a la administración de líquidos. ¿Esto por qué? Porque va a estar en constante monitoreo, entonces vamos a poder observar diferentes parámetros, detectar cambios en el estado hemodinámico en tiempo real, guiar el tratamiento en pacientes críticos
durante procedimientos quirúrgicos de alto riesgo. Algunas de sus ventajas principales que vamos a tener de este método va a ser proporcionar la medición continua en tiempo real. Como lo había mencionado, va a ser un monitoreo constante en todo el momento. Entonces nos va a proporcionar la medición continua. También esta es menos invasiva, ya que el catéter de arteria pulmonar y nos va a permitir detectar rápidamente cambios hemodinámicos. Va a facilitar la toma de decisiones terapéuticas en pacientes críticos y durante las cirugías. Algunas de las limitaciones de este método es que la presión se va a observar cómo puede disminuir en pacientes con arritmias, insuficiencia valvular o cambios importantes en el tono vascular. Y también como se utiliza catéter, es necesario tener mucha higiene, ya que puede ocasionar alguna infección, sangrado o alguna trombosis. Bueno, pues ahora pasamos a la ecografía de Doppler o la transcraneal. Bueno, en este caso se divide en dos, en transesofágica y transcraneal. Este método es un estudio no invasivo que utiliza ondas de sonido para medir la velocidad, que es lo mismo que pasaba con un ecógrafo. Recordemos que un ecógrafo mide ondas, o bueno, en este caso emite ondas de alta frecuencia a través del transductor. Ahorita les voy a mostrar una imagen, para que al chocar con los órganos y tejidos, estas ondas reboten con huecos, mostrando así la imagen de un ecógrafo. Entonces, en este caso, lo que hace la gran diferencia en el Doppler transcraneal es que mide la velocidad y dirección del flujo sanguíneo dentro de las arterias del cerebro. Es un estudio de muy buena utilización para problemas cerebrales. ¿Cómo es que se hace? Pues consiste en el uso de un transductor de muy baja frecuencia y está colocado en el cuero cabelludo para sondear las arterias cerebrales y basales a través de las ventanas óseas. Recordemos que el ecógrafo también se divide por ventanas, entonces en este caso la ventana que se ocupa es la ventana ósea y relativamente es de las más delgadas y mide la frecuencia del flujo que va en este caso, o la misma velocidad que lleva ese flujo sanguíneo. Ahora, muy bien, así es como se hace, creo que se ve bien. Bueno, así es como se ve. Ahí está el transductor que les decía y el cuero cabelludo es donde pues se supone que tendría que estar pasando. La transmisión del haz del ultrasonido a través del cráneo mediante una zona sectorial, en este caso tiene que ser recta, y el Doppler pulsada con una frecuencia de emisión de 2 a 3 megahertz. La onda está posicionada con la ventana temporal y el panel derecho en el círculo de Willis. En este caso, pues obviamente las personas, o bueno, los especialistas en este caso, tendrían que saber de dónde a dónde tendrían que hacer muy bien el transductor y así conocer el flujo sanguíneo y la velocidad que lleva ese flujo. Después pasamos a los principios físicos. La siguiente ecuación está derivada de los principios de Doppler. Entonces, están descritos de manera que se utiliza una estimación del flujo sanguíneo, donde C es la velocidad de la onda de ultrasonido, F es la frecuencia del pulso de la onda incidente, y θ, que es el que está hasta abajo, es el ángulo de la onda reflectora con respecto a las de emisión del ultrasonido. Este es un principio físico muy equivalente al riesgo sanguíneo, y pues en este caso pues esta estimación hace que todo el análisis sea cuantificable y sobre todo que lleve un avance y una progresión con el mismo diagnóstico. La velocidad medida del flujo sanguíneo cerebral en relación con edad. En este caso pues habla de todas las arterias y las derivaciones que tiene de esta. Por ejemplo, habla de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, que son de las que más pues se puede llegar a hacer la ecografía de Doppler. Habla de la edad y pues sobre todo de la cantidad de emisión o de la medida del flujo sanguíneo que se supone que tendría que haber en esos ciertos rangos de edad, derivados de 20 a 40 años, de 40 a 60 años y de mayores a 60 años, y podemos ver esta disminución y esta variable entre los rangos de aparte de la arteria, pues de la edad de cada paciente. Y las siguientes son los factores que llegan a influir en la velocidad del flujo cerebral. Los factores suelen ser pues los que siempre conocemos, que son edad, el sexo, bueno, si es una embarazada o no, el hematocrito, y pues lo que veíamos de la presión de oxígeno y la velocidad del flujo sanguíneo cerebral.
Entonces esos son los cambios que puede llegar a tener en una ecografía de Doppler transcraneal. Este es uno de los videos que tendríamos que mostrarles, pero les vamos a mandar las diapositivas para que ustedes lo puedan checar. Entonces solamente tienen que darle el link al de Doppler y ahí les va a arrojar el video. Después pasamos a la ecografía de Doppler, pero la transesofágica. Cumple los principios básicos que hablábamos de hace rato, pero es una prueba que también combina el ultrasonido y el efecto de Doppler, pero ahora evalúa el corazón en tiempo real y mide el flujo sanguíneo. Emplea una sonda. La gran derivación que tiene es que emplea una sonda muy flexible con un transductor que se introduce por la boca y llega hasta el esófago. De ahí su nombre de transesofágica. ¿Cómo es que se hace? Bueno, pues al estar el esófago inmediatamente detrás del corazón, esta técnica pues evita la obstrucción de las costillas. Entonces en este caso los pulmones y la grasa corporal también se quedan en esa obstrucción. Y esto proporciona imágenes de alta resolución y sobre todo ideales para precisar y examinar y sobre todo evaluar y diagnosticar muy bien las válvulas cardíacas. Detecta coágulos y diagnostica infecciones. Por ejemplo, aquí lo marca como la orejuela izquierda o la endocarditis. Evalúa malformaciones o aneurismas en la aorta, ¿ok? Eso es el principio físico de la transesofágica. E igual, cuando les pasemos las diapos, ahí pueden darle link para que así pues puedan ver cómo es que se puede hacer. Las limitaciones que llegan a tener pues son en problemas o las obstrucciones que decíamos en un principio, los pulmones y la grasa corporal del mismo paciente. Ahora vamos a hablar con lo que es la plethysmografía por lo que es la impedancia eléctrica transtorácica, que esta es como las siglas ya de piel. Este pues es un método no invasivo, como bien ya lo había mencionado ya, se trataba de lo invasivo, ahora vamos a hablar de lo que es no invasivo, que en esta pues permite como que medir el gasto cardíaco y otros parámetros cardiovasculares. Este va a ser mediante los cambios de la impedancia, que es la resistencia. En esto entra lo que es el tórax durante el ciclo cardíaco. También en su fundamento lo que llega a decir es que se llegan a colocar entre 4 a 8 electrodos sobre el cuello y el tórax para que esto lo que va a permitir es emitir una corriente eléctrica muy baja de la intensidad. También pues en esta, cuando el corazón bombea la sangre hacia la aorta, esta llega a cambiar como la cantidad de sangre en el tórax, lo que pues va a generar o va a modificar que esto tenga una impedancia eléctrica o un monitor que llegue a analizar las variaciones o calcula pues diferentes parámetros. En esto pues de lo anterior, de los parámetros que se llegan a medir, pues es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, lo que es el volumen sistólico, también la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica, que llega a ser pues la estimada, y el contenido de líquido torácico. En esto en lo que interviene de las ventajas son que pues no es invasivo, también es indoloro y seguro. Llega a tener una monitorización continua y es fácil y rápido de colocar. También llega a disminuir algún riesgo de infección o complicación relacionadas con los catéteres. En lo que ya entra sus desventajas va a ser una menor precisión, en la que tiene como una termodilución de algunos pacientes. También en esta pues algunos problemas que se van a llegar a generar es la obesidad, su edema pulmonar, el derrame pleural, las arritmias o movimientos del paciente que llega a ser raro que se pone pues este método. También va a haber una ventilación mecánica. Y bueno, pues ya como conclusión, esta monitorización es una herramienta pues fundamental para que los pacientes críticos ya estén permitidos evaluar o como que sea una evaluación como precisa y continua, y también que existan diferentes métodos, tanto invasivos como no invasivos. En también pues existen pues como ya lo habíamos mencionado sus indicaciones y desventajas y algunas limitaciones específicas que pues no va a tener como una correcta selección ante estos o una buena interpretación, y pues también que